Sí. Tu presencia. Nada, gracias a todos por vuestra asistencia. Un piacere. Cuando surge esta invitación y el centro para hablar es la voz, he de decir que desde el punto de vista de la composición es uno de los grandes temas al que se enfrenta un compositor. No somos Alonso Lobo ni tampoco somos Bizet. Entonces nos enfrentamos a cómo se puede expresar la música actual, cómo podemos los compositores ir al teatro musical, a la ópera o simplemente obras donde la voz esté integrada. Y ahí nos encontramos una gran problemática con muchas dificultades. Por eso lo que yo quiero hacer en este caso es ir a la trastienda, qué es lo que rastrea un compositor o dónde se inspira, aparte de los grandes autores de la ópera o la música vocal o lo que hemos conocido de otros repertorios de la música occidental, entre ellos lo que habéis citado varias veces de Marcel Pérez, con el que llevo trabajando 20 años y que tiene que aúna muchísimo no solo el tema de la voz, sino la investigación musicológica, la praxis vocal, los tratadistas, y estos son ejemplos muy importantes de los que también Mari Carmen Montaner, que está aquí, es otra gran especialista, y que como no tenemos grabaciones, pues todo lo que sea la famosa pieza o cualquiera de ellas son simples reconstrucciones, un poco lo que ocurrió en el concierto de anoche también. Era cuánto había de reconstrucción, cuánto había de original, y siempre estamos con ese enfrentamiento con una tradición a la que no podemos llegar de una manera directa porque esos códigos escriturales, esa inscripción en piedra, incluso las partituras del mismo Lobo o la Misa de Notre Dame de Machaut, no atienden a un criterio de escritura que se pueda reinterpretar fidedignamente de una manera. No es así. Y solo a través de inventiva, conocer la gran tradición que se ha mantenido, los tratadistas, se puede acercar uno, digamos, filológicamente a cómo era esa interpretación. Entonces yo lo que quiero hacer es irme de la música occidental y entonces ver qué hace el hombre en tantos otros ámbitos cuando se enfrenta a la voz. Entonces lo que quiero es acercarme a aspectos que atañen a la voz desde el punto de vista de la técnica, desde el punto de vista de la emisión, ¿vale? Y ese enfrentamiento que a veces tenemos los compositores con los cantantes también. Es imposible, esto no se puede hacer. Esto no lo pueden decir muchos cantantes. Es decir, ¿qué técnica, qué camino es el que puede realizar un compositor para usar el texto o simplemente para utilizar el cuerpo humano a través de la voz, que es el instrumento más íntimo, para transmitirlo? El gran maestro Levi Strauss decía algo fantástico. Decía, todos los pueblos cantan. ¿Y por qué cada pueblo canta de una manera diferente? A veces hay concepciones muy ortodoxas de qué es el sonido de la voz o cómo debe ser la voz. Por eso a mis amigos neotonales actuales, cada 2 o 3 años les pongo un ejemplo de voces de otras tradiciones para demostrarles simplemente que en otros puntos del globo no cantan tonal y no cantan impostando la voz de la manera que entendemos que es la música. Es una reacción a dónde podemos llevar la voz. Bien, pues en este recorrido os quiero poner sobre todo grabaciones para ver exactamente qué ha hecho el hombre, incluso hoy en día, porque son grabaciones actuales, para trabajar con la voz. Y dentro de estos conceptos o estas técnicas y estas formas de emisión, vamos a ver también cómo los compositores desde mediados del siglo XX se han acercado a otras formas de trabajar la voz como forma expresiva, como forma de trabajar libretos o estructuras literarias, etc. Y hay ciertos movimientos que también han sido muy experimentadores. Estoy pensando Fluxus, el grupo Dada, lo que ha sido el surrealismo. Estoy pensando en la Ursonate de Kurt Schwitter. O sea, cómo la voz se ha convertido en un elemento de transmisión de prácticas poéticas que a veces no podemos distinguir entre qué es lo poético o qué es lo musical. Entonces, yo voy a comenzar con un ejemplo muy particular. A ver dónde está. ¿Qué es este? ذلك الكتاب لا ريب
الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون صدق. El canto de los muecines está absolutamente vinculado a la lengua y este es el gran aspecto que hay que destacar. No es lo mismo cantar en italiano que cantar en alemán, que cantar en árabe. Este muecín o almuédano pertenece a la escuela de Estambul. Son escuelas que hunden su práctica en, digamos, en maestros que van transmitiendo mediante la imitación de unos a otros por generaciones y cantan directamente el texto del Corán y fijaos todo lo que puede crear una lengua como el árabe, que tiene formas de vocalizar, sonidos como la ja, la el, la sonidos nasales, todo esto nace del texto, pero la praxis pertenece a una tradición que va siendo transmitida mediante escuelas a través de maestros. Por ejemplo, Makam como la técnica modal donde se mueve, la improvisación como parte de la forma de leer, y lo más surrealista de todos esto es que para ellos esto no es música. Esto no es música. Esta es la palabra sagrada. Y aquí entra la gran discusión, porque junto a esta concepción de la lectura del Corán de esta forma, es una forma de recitación, y la pregunta es ¿dónde empieza la música y dónde acaba? La recitación, ¿dónde está? Lo digo porque también trabajando con Marcel Pegués y otros musicólogos y cantantes, en la Edad Media era todavía posible distinguir a la hora de cantar a qué personaje estaba encarnando a alguien durante el oficio de la Semana Santa. ¿Quién cantaba al apóstol? ¿Quién cantaba el papel de Jesús? Era posible saber a través de la entonación, saber la recitación a qué personaje. Todo esto son tradiciones orales que se han ido perdiendo y es una pena. Esto es una forma de recitación. Y el texto se entiende perfectamente, pero la ornamentación, la variación, etcétera, va creando una especie de clima, una especie de territorio, que es lo que significa makam. Es una especie de territorio, clima es la misma palabra. Esta forma va unida, por tanto, a la lengua. Uniendo este ejemplo a otras tradiciones, nos encontramos que hay otra serie de prácticas también de este ámbito religioso, donde el texto es importantísimo, sigue sin ser concebido como música, pero es una forma de expresión religiosa y espiritual. Entonces, el ejemplo que os voy a poner ahora a continuación tiene una particularidad, que es que encima la forma de recitar y de cantar lo que busca es anular la comprensión del texto, porque si se entiende el texto, pierde el lado sagrado. Entonces, la música sirve precisamente para que no se entienda. Estábamos hablando antes de cómo la música es la más peligrosas y más terroristas formas de expresión musical que hay. La voz. La voz te llega directamente, como hemos hablado de Pascal Quignard, cuando habla en su célebre ensayo El odio a la música. Es un libro maravilloso de Quignard, donde no está diciendo que la música sea mala, no, es que es la única forma de expresión, sobre todo a través de la voz, que nos llega directamente y no nos podemos defender. Nos entra a través de la vibración de la piel. No tenemos párpados en las orejas. En los ojos sí, las orejas no, estamos totalmente. Y es una forma
prenatal de percepción del mundo. Pensad cuántos latidos ha escuchado un niño antes de nacer. ¿Cuál es el sonido de la madre que se impregna en ese cerebro y que se desarrolla a través de ritmos y una lengua, como dice también Pascal Quiñar, una lengua madre, una lengua natal, una lengua que es la que te condiciona? No hace muchos meses, en un diálogo que tuvimos Helmut Lagermann, un compositor alemán muy importante de hoy en día, y yo estuvimos hablando sobre la lengua. Es imposible entender la vocalidad y la voz de la música de Bach sin entender la estructuración casi de pensamiento del idioma alemán. Y lo contrario sería, por ejemplo, la música italiana, donde está basada en una forma de expresión, una forma de construcción totalmente diferente. Si vemos cómo se estructura un coral de Bach, cómo está estructurada la música desde el barroco, la silabización es continua. La música se estructura en forma de sílabas, porque el alemán, a diferencia de lo que se dice, que son palabras muy largas, es mentira, son palabras muy breves, son todos monosílabos o bisílabos, a veces son tres, lo que pasa es que se pueden juntar, pero esa estructuración en forma de, digamos, de células hace que se puedan construir periodos musicales totalmente diferentes que han dejado una traza, yo creo que brutal en la música, sobre todo centroeuropea, cosa que para un músico árabe como este, que hemos escuchado, la concepción no es en células, no es en fragmentos. El cambio es radical y eso significa que la lengua es algo también enormemente importante a la hora de llegar a determinar una forma de escritura vocal. Y eso para un compositor es muy importante. ¿Cómo escribes en alemán, en italiano o en árabe una obra con la voz? Es una reflexión gigantesca. Yo he hecho óperas en alemán, castellano e italiano y me ha afectado bastante. Es muy diferente. Si leemos, por ejemplo, a Milan Kundera, cuando habla sobre la música de Janáček, está continuamente hablando de las estructuras de creatividad, o sea, de creación de las formas morfológicas, la morfología de la música que nace de la lengua checa. Las consonantes, las formas de articular. Y esto lo podemos aplicar a casi todas las lenguas del mundo. En realidad, eso es una influencia directa en un compositor a la hora de enfrentarnos a la música. El siguiente ejemplo que os iba a poner es tomado del mundo de los lamas tibetanos, cuando en estas grandes ceremonias, donde junto a unas grandes trompetas van creando estos grandes rituales tibetanos con estos textos en sánscrito, lo que hacen es camuflar digamos, el lado corpóreo del texto para que no se entienda, ¿a través de qué? De una transformación totalmente diferente de las cuerdas vocales para producir unos sonidos enormemente graves que producen a su vez un cierto tipo de resonancias. Vamos a escuchar primero este ejemplo.
texto está ahí, pero está codificado a través de la voz. La voz hace de interfaz para imposibilitar que se comprenda, porque así perdería su carácter sagrado. Esto es algo de todos estos grandes y largos rituales de los lamas tibetanos en Mongolia, en el Tíbet, en el norte de la India. Vale, aquí sale un aspecto ahora fundamental que todavía no ha salido y que saldrá, imagino, en estos días. Es el de la acústica, el de la orografía. Hemos hablado antes de pájaros. ¿Cómo canta un pájaro del desierto y cómo canta un pájaro en la jungla? Esto es una maravilla, porque en el desierto solo se tiene que preocupar que en 100 kilómetros a la redonda está él solo, nadie le va a molestar, y tiene que emitir para que ese sonido llegue lo más lejos posible para que otra pajarita se acerque o lo que queráis. ¿Qué hace un pájaro, por ejemplo, en la jungla? Tiene que competir con una banda de frecuencias gigantescas, no solo de pájaros, sino de monos, chimpancés, todo tipo de aves, para conseguir situarse en un lugar donde pueda tener su propia banda de frecuencia en la que pueda expresarse, comunicarse, dar un grito de una llamada. Es lo mismo que tenemos aquí, ¿no? La banda de la policía, la banda de la TDT, la banda de... En Alemania hace unos años cambiaron la banda de la policía, la bajaron un poco y ¿qué ocurrió? Que colisionó con todas las bandas de frecuencias de todos los inalámbricos de todos los teatros de ópera de Alemania. Tuvieron que cambiar todos los teatros de Alemania, la banda y todos los aparatos porque había que buscar otra. Eso es lo que hace un pájaro en medio de la jungla. Se tiene que especializar, ¿no? Una cosa es la banda de frecuencias y la otra es, por supuesto, en este ámbito, la orografía. Cuando hemos escuchado a estos lamas tibetanos, son espacios muy concretos donde cantan. Lo mismo ocurre cuando escuchamos Don Giovanni. Hay que buscar unas condiciones acústicas donde se vaya a desarrollar. Y no es lo mismo un espacio que otro. Como en el siglo XX los espacios se han disparado hacia otras posibilidades, hoy en día se pueden trabajar con espacios con acústicas de 15 o 16 segundos de reverberación, lo cual significa que para trabajar en estos espacios hay que cambiar la manera de trabajar la voz o de jugar con la música instrumental o trabajar la música electrónica. Cuando hice una obra enorme que era Libro de las Estancias para un espacio del arquitecto Alberto Campo Baeza, que está en Granada, esa acústica tiene una resonancia tan grande que la articulación del sonido tuve que hacerla en unos códigos totalmente diferentes a si hubiera sido un auditorio. O cuando he escrito para la Catedral de León sobre textos de Gamoneda, yo sé que el espacio es otro y esto afecta ¿a qué? Al modo de hablar, al modo de cantar y al modo de escribir la música. Esto es una verdad de perogrullo, ¿no? Esto que estoy contando. Pero eso sí influye muchísimo en dónde se mueve un cuerpo humano a la hora de enfrentarse a la música. Por ejemplo, los pigmeos huagogos o las mujeres que has puesto tú antes cantan normalmente en espacios al aire libre. Y entonces la pregunta es por qué buscan mucho más esa forma colectiva para crear un margen de acústicas mucho más ricas en espacios al aire libre. No hay una concha acústica, no hay una resonancia. Esto es muy diferente, por ejemplo, y también lo trabajé mucho con Marcel Pérez, cuando ha trabajado mucho con los músicos de la gran tradición oral que todavía se mantiene en Córcega, donde las iglesias casi todas están hechas, las antiguas, están hechas excavadas en la roca, lo cual significa que la resonancia que tiene es enormemente especial. Y por eso los músicos corsos con los que ha trabajado Marcel Pérez, aprendiendo a cantar desde mensuración mensural negra directamente la misa de Notre Dame, como comentabas tú antes, ellos vienen de una tradición en la que están acostumbrados a escucharse junto a un marco de armónicos que nace de ese espacio donde están. Eso significa que están acostumbrados a escuchar las octavas, las quintas y los primeros armónicos dentro de la forma de cantar. De la octava ya hablaremos después. Eso significa que entre los músicos o entre los cantantes hay que ver también un aspecto especial, no solo la acústica, sino cómo se canta. Cuando un coro canta, normalmente cada uno está con su partitura y cantan de la partitura con un director. O los solistas cantan sobre el escenario, Don Giovanni, y tenemos una serie de códigos de formas de cantar. Pero, por ejemplo, sabemos que en la Edad Media también se cantaba con los músicos en contacto entre sí. Y no se cantaba desde una partitura fotocopiada así, sino que se cantaba desde un facistol, lo cual significa que se cantaba
con aquello que estaba allí y se producía un resonare. En realidad el tactus o la pulsación no nacía del batimento de un director, sino nacía también de una concordancia entre los músicos. Y esto es curioso que en algunas tradiciones orales, por eso estoy hablando de tradiciones orales, todavía se mantienen tradiciones que vienen de muy antiguo y que no conocemos nosotros. Por ejemplo, los músicos corsos o del sur de Italia cantan muchas veces enganchados del brazo y cantan juntos, intentan aunar el tactus de la música casi con el tactus del corazón, intentan cantar juntos resonando. Y los músicos que son amateur, corsos, incluso siguen cantando así, con la mano así. ¿Por qué hacen esto los músicos corsos? No lo hacen para no oír al que está al lado, no. Ellos lo hacen, me lo han contado, lo hacen así para oír esos armónicos que se producen arriba como sonidos resultantes que nacen de cantar juntos. Y entonces interactúan con esa resonancia aquí arriba y crean un corpus muy interesante entre la resonancia, el espacio y las notas que se están cantando. Y siguen siendo notas, ¿vale? Porque esa es la gran cuestión. ¿La música termina donde terminan las notas o los tonos? No, ¿vale? Bueno, pues estas tradiciones están. Hay una imagen muy bonita, un cuadro del siglo XVI en una catedral belga, donde está Johannes Ockeghem, el gran maestro de la polifonía franco-flamenca, con unas gafitas así muy raras que parecen de Adolfo Domínguez, está así. Está con la escola, están cantando todos de un facistol, la mitad de los cantantes de esa escola están así. Entonces uno se pregunta, ¿hasta qué punto todas esas grandes tradiciones siguen vivas o no? Y en esto el marco del Mediterráneo es riquísimo porque tenemos unas tradiciones orales que no existen en Alemania, en Austria, donde es todo enormemente moderno y diferente, casi una tradición tonal. Pero la música de los corsos es una mezcla que suena medio renacimiento barroco, con códigos que son verdaderamente extraños, de complejos, porque son tonales, modales, pero todavía cantan así su música popular, y es italiano o corso, ¿no? El ejemplo siguiente que os voy a poner, hablando de narrar o recitar, viene también de los famosos bardos del norte de la India, que van cantando de pueblo en pueblo y lo que hacen que es acercar una literatura que es de carácter oral al pueblo que no lee. Entonces, ¿qué hacen? Narran. Y esto hunde las raíces, pues no solo en Homero, sino en todas las grandes tradiciones donde una épica oral ha estado presente. La pregunta ¿es eso música? ¿Es eso canto? ¿Es recitación? Os voy a poner un fragmento, son grabaciones históricas del famoso sello Ocora del Museo del Hombre de París, que hizo una grandísima colección, que no pertenece a lo que hoy en día se llama world music, que es esta música así un poco, digamos, moderna, que aparece en guitarras eléctricas o las voces parecen pop, La oreja de Van Gogh, mezclado con una... ¿Entendéis? No es una especie de collage, sino que son todavía músicos que vienen de esa tradición y están grabados en los lugares donde se mantenía esa tradición de forma oral. No había llegado ni Netflix ni nada. No existía contaminación alguna, se mantenían todavía aislados. Hoy en día atendemos a otro mundo totalmente diferente que está absolutamente globalizado y no se puede aislar ya una comunidad, pero hasta los 70 todavía sí. Os voy a poner este ejemplo de bardos del norte de la India.
इष्टमंदी माता कालिका मिलती हेली माता तिन बोल बचन लीलवजे है लिखलवजे कालिका लीलवजे दिया तिन बोले बचन Bueno, es un fragmento, es la recitación de un texto de una epopeya que habla de los dioses en esa zona del norte de la India y lo va cantando. Imaginemos cómo sería ir recitando los textos de la Ilíada o cómo se recitaba Homero, simplemente. Y eso atañe también al material musical, entre comillas, porque existe una serie de códigos de repeticiones, estribillos, fórmulas que tienen que ayudar a la memoria y a construir estructuras que van creando ciclos, de manera que atendemos a algo totalmente diferente con una profundidad musical enorme. Todo esto que voy contando no es que se quede aislado, sino va creando un diálogo muy importante con los autores de la música actual. Por ejemplo, estos célebres lamas tibetanos dejaron huellas enormes en muchos autores. Estoy pensando en Sirius de Stockhausen. Se oye la huella de cómo Stockhausen, dentro de esa especie de misticismo que abrazó en los años 70, 80, estaba buscando también una forma de experiencia, de expresión de la voz, y lo hizo a través de un eco de estas formas de los lamas, a través de notas muy graves que van produciendo armónicos, y eso lo veremos ahora con otro pueblo diferente a la hora de cantar. El almuédano que hemos escuchado es una concepción de la voz y del material musical que es una línea, casi una línea árabe, ¿no? Una especie de filigrana que se desarrolla ornamentando. Ese contenido de la ornamentación atañe a lo que va a ser el arabesco o ataurique, que es la gran aportación de muchas formas de ornamentación que se convierte además en un elemento estilístico del arte islámico. Es decir, una de las concepciones, como hablaba Alois Riegel, o ya hemos hablado muchas veces de Forringer, la forma de ornamentar tiene contenidos muy potentes. Bueno, pues en Debussy encontramos la ornamentación del material, es enormemente cercana a este mundo del arabesco. Utilizar líneas que se van moviendo para desarrollarlas. Y cuando escuchamos Pierre Boulez, hoy en día también, está todo lleno de un contenido enormemente ornamental, que nace de una concepción del material diferente de otras formas de escuelas. Quizás ahí, en el elemento ornamental o no, radique alguna de las grandes controversias entre la música francesa y la música alemana, que no atañe solamente a Debussy versus Wagner, por ejemplo, sino que también atañe hoy en día. Hay una diferencia muy grande al llegar a l'IRCAM en París o escuchar compositores actuales franceses o compositores alemanes. Todavía hay dos conceptos distintos. Hay un autor francés que se llama Pascal Dussapin, que ha escrito óperas muy hermosas, que está enormemente influido por la música de los almuédanos. Y continuamente esto aparece a través de piezas en las que escuchamos un piano, que parece un instrumento polifónico, pero lo que oímos es solamente una línea que se va moviendo por el espacio. Es decir, que la concepción del árabe y de la música islámica de un almuédano está en la música actual también. El ejemplo que os quería poner ahora, muy breve también, atañe a esa descategorización de lo que es la octava. Hay culturas que la octava la conocen de oídas. Han oído algo, sí, existe, pero no aparece jamás en su forma de canto, ni en su forma de instrumental. Es ajeno totalmente. Una octava sería una disonancia tremebunda. Un ejemplo de ellos es la música oriental, en este caso, por ejemplo, el teatro no japonés, el teatro gagaku, la ópera china. No hay octavas. La octava no existe e incluso hay octavas desafinadas en la teoría china. Aunque acústicamente sea proporciones pitagóricas y se pueda ejemplificar a través de la matemática, pero desde el punto de vista estético es algo absolutamente lejano, no existe. Os voy a poner un fragmento del teatro no japonés para que veamos cómo la voz de estos personajes abraza otro territorio totalmente distinto en cuanto a la impostación, al uso del texto, a la memoria
y sobre todo a través de la lengua japonesa, que es muy silábica también, cómo se desarrolla. Este es el ejemplo. Bueno, esto es un fragmento de una pieza de teatro no japonés. Entendemos aquí que no existe una nota definida. Es la antítesis de la concepción occidental del sonido. No existe. Yo creo que lo peor que se le puede poner a un profesor de canto en Europa es una pieza de teatro no, porque no existe una nota estática, sino que dentro de la concepción oriental del sonido, de la concepción filosófica del mundo, del universo, del yin, yang, todas las teorías que abrazan todo ese territorio, resulta que no existe la nota tenida como tal, sino siempre está en movimiento. Y entonces, si está todo en movimiento, vemos que las formas de pensar y concebir el mundo determinan las formas de cantar, y no al revés, ¿vale? El último ejemplo que os voy a poner atañe ahora a otra tradición africana muy diferente, pero me gustaría ver mucho cómo cantar en grupo crea una serie de elementos acústicos enormemente importantes que nacen justo de la interacción entre ellos. Me refiero a el pueblo más famoso dentro del mundo de Centroáfrica son los pigmeos Wagogos, ¿vale? Aquí no solo Shima Aaron, sino mi querido Polo Vallejo, un musicólogo español, han estado años y años investigando y han hecho un trabajo enorme de grabaciones, ¿no? In situ. La cuestión es, ¿cómo cantan los Wagogos? Lo primero que ocurre es que desde el punto de vista de la concepción de la forma, algo muy europeo, no existe ni inicio ni final de obra. Lo digo porque occidentales que somos concebimos, aparte de la idea de fragmento de la que hablamos a veces, no existe para ellos un inicio y un final, sino que la música comienza y termina y hay una serie de reglas para hacerlo juntos, pero no existe el concepto de inicio y el de final. Se me ha olvidado la anécdota en la cual escuchan una obra de Beethoven, un embajador alemán y un embajador árabe. Y cuando termina la sinfonía de Beethoven, le pregunta el embajador árabe, ¿y este Beethoven por qué siempre hacía marchas militares? ¿Eso a qué atiende? Al uso del ritmo, de la silabización, de la lengua. Todo esto tiene consecuencias gigantescas para un árabe. Es una cosa brutal escuchar Beethoven, es una cosa reiterativa. En cambio, para un occidental, escuchar el mundo árabe te abre una perspectiva que no tiene nada que ver con tu propia tradición, ¿vale? Bueno, pues los Wagogos tienen una primera cualidad. No tienen una palabra como música para lo que hacen. Y esta es otra gran aportación de la etnomusicología. No conocen la palabra música, no son músicos profesionales y lo que hacen es cantan juntos. Los niños desde la barriga de la madre ya están escuchando los ritmos.
cantan en los rituales que hay continuamente de todas las fiestas de la cosecha, de las bodas, circuncisión, la lluvia, siempre hay, siempre hay. Y estos músicos a veces han sido sacados fuera de su contexto. Yo estuve, os cuento la anécdota, en el año 96 con Georg Ligeti estudiando y resulta que Ligeti se llevó a Shima Aron a La Haya. Y a La Haya Shima Aron se llevó a 5 músicos guagogos. Se los llevó allí. Y entonces empezó a hacer experimentos con ellos y ver cosas verdaderamente sorprendentes. Por ejemplo, hay una cosa que conocemos nosotros que es el diapasón, o sea, las alturas. Entonces las alturas se mueven según en qué repertorio te muevas, o sea, en qué repertorio estás, ¿no? Barroco, antiguo, hay diapasones muy altos de afinaciones, ¿no? ¿Qué ocurre con el ritmo? Pues es que los guagogos tienen ritmo absoluto. En cualquier sitio donde estén, sea en Nueva York, en su poblado, en África o cuando yo lo vi en La Haya, tiene una concepción del pulso matemática y lo tienen ya asimilado porque es una experiencia vital. Bueno, los guagogos cuando cantan juntos, por ejemplo, no conocen algo que para nosotros es normal, que es la gógica, es decir, hacer un acelerando o un retardando. Ellos no saben lo que es eso, es contrario. Igual que la octava es inexistente para un músico, no. Jugar con el tempo no existe para los guagogos. Y pese a eso, Shima Aron los enganchó y le dijo, vamos a intentar hacer un retardando. Y yo vi a los músicos guagogos en La Haya haciendo un retardando y mirando de soslayo entre sí, diciendo, están locos estos europeos, ¿vale? No existía. Bueno, pues el ejemplo que os voy a poner al final de los guagogos es porque es el pueblo más famoso en África cantando. Son los grandes cantantes, cantan en la jungla también, en sitios abiertos, siempre al aire libre, y para ello tienen que construir un margen acústico que acompañe la voz. No pueden cantar solos, porque si cantan solos, se lo comen entre los monos, todos los tipos de animales que hay, no existe. Entonces lo que hacen es crear una cosa acústica por una praxis ya tradicional, donde a lo que cantan ellos les infieren unas formas de técnicas de canto que producen armónicos. La suma de unos con otros más los armónicos crea un edificio. Y encima, para crear una estructura en el tiempo, lo que hacen es crear la técnica del oquetus, que es una técnica donde viene del hipo en francés, donde canta uno, el otro se calla y se van alternando entre sí. Entonces se crea un entramado con tempo absoluto, donde a través de un sistema de afinación pentáfona normalmente, lo que hacen es crear un edificio donde empezamos a escuchar sonidos por arriba, que son armónicos. Eso es lo mismo que nos pasaba con los lamas cuando cantaban. Al ser sonidos tan graves, en cuanto un si bemol o un la grave choca con otra nota, produce diferenciales. Esto en la acústica son sonidos muy agudos que nadie toca. Entonces, cantando dos, yo puedo escuchar 3 voces. Pues los lamas lo propician precisamente en esos espacios de los templos de madera, pues los guagogos lo hacen al aire libre. Vamos a escuchar entonces un solo ejemplo para que veáis la estructura rítmica, el entravazado que realizan de oquetus y cómo cantan con sonidos y técnicas que buscan una finalidad acústica y expresiva. Por eso las técnicas extendidas en la voz para mí son una entelequia, porque cada pueblo tiene su propia forma de cantar. Si estos músicos hacen un sonido metálico para que resuene y produzca armónicos, lo que están buscando precisamente es crear esa resonancia. Os pongo el ejemplo. ¿Oís los armónicos arriba?
pues este sonido metálico que veis es el que sirve de base para crear. Por eso las técnicas vocales son amplísimas. El yodel, que hemos escuchado antes, romper la voz, también se hace en el country o en Suiza, ¿vale? La voz metálica, la voz con aire, todas las formas de impostar, lo encontramos en todas las tradiciones. Por eso cuando los cantantes de música tradicional me dicen, uy, es que esto es muy raro, yo les pongo ejemplos porque no es raro. Significa que cada cultura ha desarrollado sus propias formas de canto y de expresión. La lengua madre es fundamental y dentro de este pequeño viaje que hemos hecho un poco, ¿no?, turístico, detrás tenemos cientos de referencias de compositores como el mismo Ligeti o el mismo Pierre Boulez o musicólogos que han ido creando un contexto donde cuando hemos llegado en los años 60, 70, piezas como Aventure de Ligeti o la Sequenza de Berio, lo único que han hecho ha sido contextualizar una voz que ha ampliado todo el repertorio de posibilidades expresivas a través de formas diferentes de canto. La voz está en el mundo y el mundo está en la voz. El resultado es que los compositores actuales nos enfrentamos también a todas estas formas de expresión a través de este instrumento único que es la voz. Pues muchísimas gracias a todos. Bueno, sí, vale, muchas gracias, Paco. No, vamos, extraordinario. Yo me retiro de la conferencia de mañana, ¿no? Porque no sé qué voy a poder decir. Me lo pensaré, ¿verdad? Pero bueno, vamos a ver 3 cosas de entrada muy breves. Una, no me entusiasma, no es tuyo, pero lo usas, esto de la lengua madre. ¿Por qué no sonido madre o ritmo madre? Porque no es música todavía, o sea, no hay lengua, perdón. Es que si no hay lengua, no, digamos, la criatura que está en el vientre de la madre, la lengua todavía no la saca, o sea, por lo tanto, vamos, la metáfora de la lengua tampoco hay que llevarla al límite, ¿no? Sonidos sí hay, y latidos también, y ritmos también, ¿no? Pero lengua no. Entonces sería una matización únicamente, que supongo que será un tema que se ha tratado. Luego me ha parecido fascinante, vamos, lo de la recitación y la música, ¿no? Y claro, ahí yo creo que probablemente no hay frontera, hay una especie de continuidad, o sea, y entonces hay recitaciones que se convierten en música. Yo voy a poner un ejemplo que de niño lo he oído muchísimo, esa recitación, que era del Santo Rosario. El Santo Rosario lo recitaban mis tías, 15 misterios, ¿no? Claro, yo estaba fascinado, fascinado por completo ante la recitación. Y yo creo que surgía música, o sea, pero es una duda, o sea, es una duda que yo creo que, digamos, bueno, en general de la oración, claro, o sea, la oración es una de las grandes formas de relación con lo sagrado y con la divinidad, y por lo tanto, digamos, pero reza el ser humano, como diría Godson, no es la palabra de Dios, no son los musulmanes, ¿no? O sea, no, yo creo que hay una diferencia, ¿no? O sea, cuando uno se dirige a Dios, o por el contrario, cuando alguien recita la palabra de Dios, la recita incluso haciéndola ininteligible, como muy bien has dicho, ¿no? Y por último, tercero, no, bueno, pero esto me lo reservo para mañana, para mañana. Y fascinante. Lo último, al final del todo. Has utilizado, y creo que en otro momento de tu discurso también, una metáfora arquitectónica. O sea, ahí es cierto que se construyen espacios rítmicos, espacios sonoros, no tienen por qué ser arquitectónicos. O sea, yo creo que la noción de espacio sonoro, espacio musical, desde luego, no paisaje musical, o sea, no estoy hablando de paisajes extraídos de la naturaleza como este canadiense, cuyo nombre no recuerdo, ¿no? Sino, yo creo que el término entorno, que yo sería el que utilizaría, pero simplemente espacio, pero entorno es el más adecuado, es el más general, o sea, porque, y no todo, en la construcción de los espacios, no todo es arquitectura. Entiendo que se use la metáfora, porque es muy triunfadora, la metáfora arquitectónica, ¿no? Y uno hace construcciones sonoras, ¿no? Al componer, o sea, entiendo perfectamente que tú te sientas como compositor, como un arquitecto, pero
pero yo entiendo que la noción más precisa sería la de entorno musical, no necesariamente una construcción arquitectónica. Bueno, solo muy rápido. El tema de lo prelingüístico a mí me parece fundamental. Yo creo que el bebé que está dentro de una madre durante 9 meses, escuchando ese corazón, esos ritmos, eso está preconstituyendo, seguramente tu hija lo podrá investigar, a lo mejor, lo neuro... Vale, o sea, la neurología, el cerebro, ¿cómo se amolda ese aspecto? Por eso muchos autores hablan de lo prelingüístico. Cuando hablaba antes de las famosas sirenas a las que se enfrentan Ulises, Orfeo, las primeras sirenas en la mitología eran monstruosamente peligrosas porque lo que producían no era un lenguaje articulado humano, era algo monstruoso que se ha narrado, se ha presentado como prelingüístico, que todavía es peor. O sea, esa brutalidad del texto o de algo que llega pero que tú no entiendes. Dándole la vuelta a esto, ¿qué ocurre cuando la lengua desaparece de su contexto semántico y se acerca hacia un mundo que es diferente, por ejemplo, por el lado del arrobamiento, de la mística? Uno de los versos más maravillosos de San Juan de la Cruz son cuando se rompe la semanticidad o la comprensión del texto, y lo mismo pasa en grandes poetas, y era típico en el mundo de Al-Ándalus. Los grandes maestros sufíes de Al-Ándalus llegaban a lo que llamaban dislates, momentos en los que los versos rompían con todo, perdían la o sea, dejaban de tener sentido desde el punto de vista de lengua y se convertían en algo que quizás era más cercano ya a la música. Es decir, la música se llega cuando se pierde el estrato previo, que es el lingüístico. Esa es la cuestión. Lo de la arquitectura. Bueno, hablo de arquitectura en cuanto a cómo en el tiempo creas unas estructuras de frecuencias que, claro, es inmaterial, pero no deja de haber una referencia que es casi del todo con las partes. Es lo mismo que ocurre al construir una catedral. Estos guagogos están construyendo a través de la voz un entramado que no se desarrolla en el espacio, sino en el tiempo. Pero utilizo la arquitectura como metáfora de construcción, porque no deja de ser un edificio con sus partes que se están sosteniendo. Sí, es una construcción acústica que se mantiene. Por eso es la metáfora. Bueno, he sentido una gran emoción por la generosidad intelectual con la que has propuesto tu recorrido y con ejemplos que desde el punto de vista ya etnográfico y no solamente musical introducen una serie de perspectivas a la antropología contemporánea que tienen una vigencia absoluta y de la que no podemos ser, digamos, residuales, escuchantes o supuestamente informados. Y me ha alegrado mucho que propusieras como primera referencia la de Lévi-Strauss. He tenido la suerte de seguir su seminario en el Collège de France 4 años. Y luego lo he seguido en sus últimos años. Pleyad le había reservado 5 volúmenes a su obra global y él tuvo la decisión de decir que no, que ya estaban publicados en Plon o estaban publicados aquí y allá, pero que un volumen sí que merecería la pena para aquellos textos que han sido definitivamente por su radicalidad o por su innovación fundamentales. El editor ha sido Didier Eberron y os pido que tengáis en vuestra biblioteca el volumen de Claude Lévi-Strauss en Pleyad. Es una auténtica joya. La afirmación que tú planteabas, que es un poco en la que quiero argumentar, es que todos los pueblos tienen su música, no es que canten, tienen su música como tienen su danza, y todos ellos construyen desde el punto de vista del comparativista, que él es un comparativista de grandísima fineza, sigue construcciones absolutamente diferentes, donde el elemento lingüístico, y este es el problema, él se comporta como un estructuralista, y esta es una vieja discusión con Jacobson, digamos, el elemento lingüístico decide el sustrato de sus construcciones, pero no su lógica.
cuando después recupera su gran texto sobre la música, planteará problemas donde el prelingüístico es un elemento fundamental y el problema de no lógica el elemento clave en el sistema de construcción. Ha habido aquí un elemento muy curioso, porque él repite estos argumentos, no te olvides de que Claude Lévi-Strauss llega de Estrasburgo a París para estudiar en el Liceo Louis le Grand, viene para ser violinista. Hay un recuerdo que sigue operando y según la ley francesa tiene la posibilidad de cambiar su nombre y se llamará Claude Lévi-Strauss a partir de un cambio en el registro nacional, dejando el Lévi-Strauss que cantaba demasiado allí cuando llega a París. Pero la dimensión musical, toda aproximación a una danza caduvea, los grandes ejemplos los toma de Brasil. Es decir, antes del 54, cuando escribe Tristes Trópicos, y de allí viaje a New York para decirle a Jacobsen, que está de gran profesor de lingüística estructural allí, y él lo remite. Estas cosas no son para mí, dice Jacobsen, váyase a hablar con Schalens. Schalens era el gran antropólogo en Chicago y comienza a fascinarle precisamente como dentro de lo que sería, y lo ha citado, de la historia del Musée de l'Homme, comienzan a aparecer esos islarios que no tienen afinidades de tipo estructural y sobre todo multiplican sus variantes lógicas. Eso fue la herencia del último Lévi-Strauss y el gran discurso de despedida en l'École pratique d'haute étude a la que asistí. Digamos, el mundo está abierto y las construcciones han sido tan plurales de forma tal que buscar una jerarquización en base a lógicas determinadas no tiene ningún sentido. Esto no es que hable en función o defensa de un cierto eclecticismo, sino de lo que el comparativismo puede mostrar, unas variaciones formales sin que ninguna sea la forma derivada. Muy curioso que en algunos momentos, digamos, la historia de una música haya tenido avatares singularísimos. Has colocado esos restos del norte de la India. Mi colega de la Humboldt, el profesor Berman, es el gran especialista en las lenguas del Ganges y el gran teórico del sánscrito. Y en ese momento él, y hay un antropólogo, tengo el material, un antropólogo polaco, los Gayatri, que ha filmado a comunidades una vez que los Upanishads fueron prohibidos, se crearon grupos comunitarios que los memorizaban, pero para memorizarlos necesitaban un toque musical y memorizan cantándolos. Y tú puedes pasar por zonas de la selva del norte del Ganges diciendo que cada aldea es propietaria de un Upanishad. Y el Upanishad cantado comienza a crearse. Es fascinante esta historia. En el fondo, me recuerdo como... Perdonad, estaba contando una historia. Allí ya en 1470, 80... 70, 80, un fundamental escritor del 400, 500, escribe aquello en el Momus, hablo de León Battista Alberti, diciendo, los animales cantan. Eres un pequeño dios, se llama así Momo, es un pequeño dios. Los dioses bailan y nosotros somos aprendices de unos y de otros. Es decir, que ni el privilegio que normalmente la ortodoxia del 480 había asignado en un antropologismo al sujeto humano, nos convertía en aprendices de unos y de otros. Y quizás nuestras músicas no sean más que interpretaciones. Este es el asunto bello. Cuando tú citas un
un no, teatro no, y lo escuchas con esa sequedad en un pequeño teatro de Kioto, te quedas asombrado, como verdad, el silencio está llamando a las puertas y está interrumpiendo cualquier continuidad. Está bien que una misma ciudad te lleve al teatro no, y si fueran las 5 de la tarde, yo por ejemplo os podría invitar a la espera en la colina de Kion, entre las 5 y las 6 bajan despacito como unas 200 geishas caminando. Y son músicas, cuidado. 200 geishas caminando como caminan las bailarinas chinas cuando veo a Víctor con esas zapatillas rojas, que ya sé que el verano comenzará cuando yo pueda ver a Víctor vestido con sus alpargatas, que esa sería la palabra, rojas y que le dan un sentido de ritmo envidiable y admirable a tu juego, que nadie lo hace como tú, efectivamente, pero esas geishas que vienen como en sus make-ups increíbles, su polvo de arroz. Yo soy un voyeur, como podéis imaginaros, pero enseguida las veo desaparecer por la última curva y ya sé que hay un secreto, debe ser guardado y yo no soy quien para interrumpirlo. Y me retiro pues a tomarme el té de la tarde pensando en aquella promenade maravillosa de las que no van... me ha encantado tanto, Chara, que no van al teatro, no, sino que con sus vihuelas tocarán aquellos toques melancólicos. Muy lindo todo lo que has contado y me ha emocionado mucho sabiendo que quizás en esa pluralidad de formas la cultura nos introduce y nos lleva no al punto final del comparativismo, sino que el comparativismo funda una posición crítica de un cierto cosmopolitismo radical, que es el reconocimiento de las formas de la cultura. Muchísimas gracias, me ha encantado tú, y perdóname. Bueno, es un placer escucharos a todos los que participáis, porque es una polifonía de distintos puntos de vista. En 2007, creo recordar, fue el estreno del libro El Frío, ¿no? en León. Y entonces mantuvimos una conversación que se grabó y se publicó, Antonio Bamoneda, tú y yo, y Antonio Bamoneda abundaba un poco en lo que se está hablando aquí, ¿no? Él decía, el pensamiento poético es música en origen. Es decir, la música marca la prosodia y exige unas palabras, no tanto a veces la carga semántica de la palabra en sí. Y entonces esos estadios prelingüísticos vienen mucho del lado de la música. Hablabas del tema del no nacido aún y cuál es su experiencia musical. Yo no sé si existe algo por el estilo, pero lo he pensado muchas veces. Habría que hacer un estudio de las costumbres cantoras de las madres de los compositores. ¿Hasta qué punto hay un elemento diferencial en qué vida musical tenían vuestras madres? Que pueda haber algún tipo de marca diferencial con el que no es compositor. Es una idea. Has hablado de los pigmeos y su no concepción del comienzo y el final. Me recuerda a Morton Feldman, ¿no? Estas grandes músicas de Morton Feldman, el Cuarteto número 2, Crippled Symmetry, estas obras en las que parece que uno entra dentro de un flujo musical y temporal que ya existía antes de comenzar a escuchar, que somos invitados a un concepto de intemporalidad, pero muy estático. Sin embargo, tu música, y recuerdo Aura, con el uso de los Aurafón, recuerdo el estreno en Madrid del Viaje a Simorg, o el propio libro El Frío, abunda mucho en otra forma de intemporalidad muy relacionada con las culturas de Oriente, que tanto te atraen, que es la circular, ¿no? En tu caso parece que más que un estatismo hay una vocación de lo intemporal a través del círculo. Entonces quería preguntarte, tanto en Aura
Porque ahora quizás es una de tus óperas en la que abordas más la cuestión de la intemporalidad, ¿no? Por la presencia que está más allá de un tiempo concreto, ¿no? O como decía Rilke al respecto de Ronda, unir la vivencia de la eternidad y del tiempo, ¿no? Es decir, cómo vivir en una contingencia temporal sintiendo el peso de lo intemporal, de lo que es la eternidad. Entonces me gustaría preguntarte esto, además de lo que es las formas circulares, tanto instrumentales como de concepto de estructura, ¿qué elementos en tu propia música intentan reflejar esa vivencia de lo intemporal, ¿no? De lo que es algo que va más allá de la construcción tan habitual en Europa, que es la lógica de progreso, ¿no? La concepción de la historia como una secuencia lineal? Bueno, como os decía al inicio, lo que quería ofrecer aquí era, en broma dicho, un viaje turístico. Ojalá pudiéramos irnos a Kioto con tus geishas y también al Teatro No Nacional que se inauguró hace unos años, o que podamos ir a África. Era mostrar una trastienda y mostrar cómo hay una realidad musical, en concreto en relación a la voz, que va mucho más allá de la concepción occidental que tenemos. Porque incluso ya en el 300, 400 la concepción vocal es muy diferente de lo que va a ser después la gran música que nace con la ópera, ¿no? Hasta hoy. De todos esos diálogos salen formas y concepciones de trabajo de las que yo no he hablado aquí, aunque he citado varios compositores, pero yo estoy seguro que para cualquier compositor importante, potente, es muy importante no solo ese diálogo, sino cómo esas, más allá de acercarte a la parte antropológica, sino la parte del conocimiento de cómo es una cultura desde el punto de vista del aspecto espiritual, ¿no? de la propia religión, la lengua, los lugares, cómo se organiza y la propia filosofía que van creando. Yo creo que para mí, en concreto para mí, solo puedo hablar por mí, obviamente, ha sido importantísimo ese tipo de diálogos. Los fragmentos que os he puesto son músicas que he trabajado durante muchísimos años, ¿no? Con gente muy diferente de la que yo he podido aprender. La cuestión después, cómo eso se implementa en tu propia música, claro, esa es la gran cuestión. Una vez le preguntaron a un compositor sobre el escenario qué había querido decir con la música que se acababa de tocar, y el compositor dijo, lo que yo quería decir con mi música era lo que ha sonado en mi música. Porque estamos constreñidos los compositores, aunque es verdad que somos personas sintientes que hacemos uso del lenguaje, a hablar. En Alemania acabo hasta el gorro. No hay concierto donde no tengo que hablar antes y después y explicar todo de forma lingüística. Cuando yo realmente voy allí pone compositor. Pero bueno, la cuestión es cómo esto después tiene lugar en la música. Y a mí me parece eso es una de las cosas más interesantes a lo mejor para la musicología actual, para la filosofía actual. Por eso un curso como este de música y filosofía te va creando trazos de semblanzas de cómo influye un mundo en el otro. Y yo no creo que un compositor se pueda abstraer del pensamiento filosófico y del conocimiento para realizar su propio trabajo musical. Que llegue o no a esas trazas de intemporalidad, en realidad no te podría decir cómo lo hago. Simplemente sé qué autores, qué contextos, qué formas de pensamiento, de filosofía son los que realmente intervienen en lo que estoy creando musicalmente, y quizás no tenga tantas palabras. Quizás los balbuceos que puedo hacer con textos, artículos o mi tesis doctoral o hablando simplemente sirven para dar pistas a aquello que después va a salir en la propuesta musical, que después atañe a otras cosas como libreto, contexto, con quién trabaja. Si es con Antonio Gamoneda, es Antonio Gamoneda. Si es una ópera, hay otra serie de elementos diferentes. Y esos sí son los que van creando esas marcas de las que tú hablas de intemporalidad o no. Eso lo dejo a los musicólogos. Allí hay una palabra que creo que, si os parece, como tenemos todavía un concierto esta tarde y mañana seguimos, y como estamos vivos, acabamos mañana con la última. Bueno, yo voy a dar unas gracias, una reflexión y una pregunta, pero todo muy breve, Víctor, no te preocupes. Lo primero, dar las gracias a Víctor, a Tomás,
porque para mí, como para Carauta empieza el verano con las geishas, para mí empieza con vuestro curso. Me parece maravilloso esta cosa que nos saca a todos de nuestras parcelitas y es interdisciplinar, y todos los años, a pesar de que llevamos muchos años viniendo, siempre planteáis cosas interesantísimas, reflexiones interesantísimas que nos tienen aquí, en vez de irnos a la playita que con nuestras recién estrenadas vacaciones. O sea que muchísimas gracias a la Real Maestranza, porque esto también hace que el curso sea todavía más estupendo si cabe, ¿no? Eso es lo primero. Lo segundo, bueno, yo echo de menos, claro, a García Calvo, que me encantaba, y lo de las entonaciones finitas, estoy totalmente de acuerdo con él. El alfabeto fonético también es un número de sonidos finitos el que el ser humano puede emitir, aunque luego hagamos infinitas canciones con él, ¿no? Pero somos finitos, y también es finita nuestra forma de escuchar. O sea, nosotros solamente podemos percibir determinados sonidos. No sabemos si mañana viniera un extraterrestre que le resultaría agradable a su oído o que podría escuchar, ¿no? Es muy interesante. Está un poquito con eso esto que tengo aquí, pero bueno, me ha encantado la metáfora de los oídos, de que no tienen párpados, y efectivamente nos llega ahí. De hecho, los enfermos de Alzheimer, cuando no recuerdan nada, son capaces de reaccionar, ¿no?, ante una canción. De hecho, recuerdo una anécdota de Gil de Viedma, ¿no?, cuando estaba ya muy malito, que por lo visto le pusieron una canción de Rafael de León y sonrió, ¿no?, cuando ya apenas hablaba. Y bueno, la última es una pregunta que, a pesar de la diversidad musical de la que has hablado, ¿no?, y de que como los pueblos cada uno se expresa de una forma musical, ¿cree, como Platón, que hay una música que da placer a todos los seres humanos porque se asemeja a la música que hacen los astros al moverse y que él llamaba la música de la esfera? Muchísimas gracias. ¿Cómo suena la música de las esferas? Bueno, esa es mi gran pregunta. Ahí, yo siempre he dicho que la música más maravillosa que he oído ha sido un cisne que pasó enorme volando por encima de mí en el lago de Lucerna. Y desde entonces me di cuenta que mi aspiración era hacer la música como Los Ángeles. Por eso Rilke y Ronda están aquí. ¿Cómo nos acercamos a ese sonido de Los Ángeles? O de ese cisne que me fascinó. ¿O cómo llegamos Bueno, yo creo que continuamente, y además Paco creo que lo sabe, continuamente estoy buscando ese murmullo de Los Ángeles. ¿Cómo nos podemos acercar? Pero eso significa tomar decisiones muy arriesgadas. Es decir, en este caso, un compositor no se dedica a hacer lo que ya se conoce, sino lo que no se conoce. Y por eso creo que un artista, un poeta, un cineasta o un compositor, cuando aspira a eso, tiene que salir del territorio conocido, precipitarse, equivocarse o hacer aquello que hacía Butes, del que antes hablamos, que es el único que se tiró al agua en pos de las sirenas por ese sonido monstruoso, temiendo ser devorado. Da igual, es la aventura. Por eso creo que es muy importante en el arte eso de ir al otro lado, o aquello que decía Chillida, de hacer aquello que no se sabe hacer, o saber que la línea del horizonte está al otro lado. Comprender lo difícil que es para un compositor hoy en día en una sociedad como la nuestra, que es enormemente visual, que no tiene tiempo para nada, que todo lo hace gritando, que llegue un compositor y empiece a hablar de algo silencioso, como el susurro de las alas de un ángel, y llegar a hacer aquello que no se sabe, ¿no? Es un riesgo muy grande, pero bueno, muchos artistas lo han asumido. Lo importante es qué planteas a tu sociedad para que la música, en este caso como un arte, te llegue y te toque. Pero es como digo, una sociedad donde absolutamente está dominado por el consumo y siempre se hace la música que ya se conoce. En cuanto se sale de lo que ya se conoce, ya pierdes oyentes, obviamente, pero ahí está la decisión después de alguien que se dedica a hacer esto. ¿Quieres ir en pos de Los Ángeles o quieres hacer reggaetón? Pues bien, ¿no? con esta... Bueno, en todo caso, una información, bueno, que yo pensaba que en esta ciudad este proyecto de emular a Los Ángeles, hablando de Rilke, precisamente no estaba mal. Pero última palabra realmente. Bueno, corrígeme, creo que has dicho que dentro de unos músicos hindús o del Ganges, que cuando hay una interrupción ya el verso se rompe.
me ha parecido que has dicho eso. Pero bueno, la pregunta viene por la poesía. Y la poesía, si algo es música. No es casualidad, perdone que no sepa su nombre, Paco, haya mencionado a Gamoneda, que has trabajado con él, y ha mencionado a Rilke. Cuando alguien escribe un verso, lo primero que busca es que haya música, si no, no funciona. Sí, eso dice Gamoneda, lo dice Valente, Trac y tantos otros. Pero me ha parecido que en los que has mencionado, Sí. como que cuando había la interrupción en la palabra o en el verso, que es lo que funcionaba. Me ha chirriado, que no sé si he entendido bien, porque en la tradición de la declamación, del verso, lo que se busca es música, por eso, no sé. Sí, pero que no todos los poetas participan de esa idea, ¿eh? Sin más, la gran polémica en la poesía española de los últimos años entre los herméticos, Gamoneda, Valente y compañía, contra los poetas de la experiencia, Bueno, casi llegó a la sangre. Ya, pero por eso que creo que... Yo creo que no hay imperativos categóricos, por eso no hay ni formas limitadas de lenguaje, ni formas limitadas de percepción, ni de música, ni de poesía. La cuestión es adscribirnos a... No, mi formulación no iba por un imperativo, ¿eh? No es casualidad que en la respuesta hayas mencionado a Valente con los de la poesía de la experiencia. En el deporte, para mí hay un claro vencedor. Es obvio. Es obvio. También compartes. Sí, eso sí. Pues nada, pues muchísimas gracias. Gracias, Víctor.